empezar a grabar y vamos a hablar entonces de la clase del día de hoy, va a ser el sistema reproductor femenino. O sea, es la segunda parte del sistema reproductor. La primera parte, ¿se acuerdan? Que fue hace alrededor de 2 semanas atrás, que lo que hicimos fue ver la parte general, ¿no es cierto? Cómo se producía la madurez en el adolescente, ¿no es cierto? Para ir a la madurez sexual. Y por otro lado, o sea, bueno, y después, ¿no es cierto? Hablamos del sistema reproductor masculino. Ahora vamos a hablar del sistema reproductor femenino. Si bien son cosas que ustedes yo creo que la han visto, la han escuchado, obviamente aquí lo que tenemos que ser capaces, ¿no es cierto?, es de entender cómo va el ciclo, cómo se genera este ciclo, o sea, cómo se compone este ciclo, ¿no es cierto?, que es lo que va primero, que es lo que va después, pero vamos a tratar de pensarlo de manera lógica, no de memoria, ¿ya? O sea, no quiero que digan, pasa esto otro, no, o sea, lógicamente qué es lo que podría ocurrir, y si no, o sea, y tratar de encontrarle una lógica o un porqué del que sucede en cada una de las cosas, más que nada para comprenderlo. Ya recuerden de que lo que yo necesito aquí es que comprensión completa. Este tema del ciclo lo van a ver bastante lo que es en el clínico de la mujer, ¿no es cierto? Integrado más adelante. Por ende, si me interesa que armen unos buenos apuntes y que tengan un buen entendimiento de la clase el día de hoy, ¿vale? Así que cualquier duda, cualquier cosa que vaya surgiendo, me van preguntando. Lo normal es que quizás no, o sea, bueno, como típica de las clases que hacemos, ¿no es cierto? Hablamos un poco, vienen preguntas, hablamos, vienen preguntas, etcétera. Normalmente va a quedar más claro, o sea, va a quedar bien claro. Después cuando vuelvan a estudiar, si necesitan repasar o algo, me avisan, ¿no es cierto? Y ya vamos viendo más adelante este tema. ¿Les parece? Ya. Bien, el aparato reproductor femenino, ¿no es cierto?, se compone de una glándula endocrina o en realidad sería como una glándula mixta, por así decirlo, ¿no es cierto?, que sería el ovario. ¿Y por qué es una glándula mixta? ¿Alguien me podría decir por qué se clasificaría como mixta? La secreción de ovocitos y también la producción de hormonas. Ya, súper. ¿Y qué sería una cosa y qué sería lo otro? La La hormona. exocrina sería los ovocitos y las hormonas serían los... Genial, súper bien. La exocrina sería el ovocito, ¿no es cierto? Y la hormona sería la parte endocrina, ¿ya? Entonces aquí tenemos un ovario, ustedes pueden ver en la figura, aparecen unas F, unas CL, etcétera. Ahí aparece la corteza, si, CL significa el cuerpo lúteo, F es el folículo. Se va a ir viendo cómo van distintos estados de folículos en un ovario, ¿no es cierto? En donde, o sea, al ver un corte histológico se van a observar todos los estados desde el folículo dominante o del primordial, ¿no es cierto? Que ya vamos a ver de qué significa cada uno, hasta, ¿no es cierto?, la madurez y finalmente la degradación de este folículo en el cuerpo lúteo. Bien, las partes del aparato reproductor femenino, ¿no es cierto?, las va a componer primeramente lo que es el ovario, ya que va a ir, ¿no es cierto?, a soltar el óvulo, ¿no es cierto?, hacia las trompas de falopio, y estas a su vez van a ir, ¿no es cierto?, dirigidas hacia el útero, en donde el útero va a ser la matriz que va a estar receptiva, ¿no es cierto?, a poder contener y a obtener el óvulo fecundado, ¿ya? Y bueno, y finalmente, ¿no es cierto?, la parte anatómica, vamos a tener bueno, la parte delantera o la salida del útero va a ser el cuello del útero, ¿no es cierto?, que se va a conectar con la vagina, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, se va a unir hacia el aparato exocrino de la micción de orina. En la parte, bueno, aquí ya como lo habíamos dicho anteriormente, ¿no es cierto? Entonces tenemos el ovario, las trompas de falopio, ¿no es cierto? Que son las que van a unir o que se van a llevar, o sea, van a encaminar, ¿no es cierto?, este óvulo en donde finalmente va a ocurrir, en realidad ocurren estos pasos, la fertilización, para que llegue hasta alrededor del 7.º día ya fecundado hacia el útero, ¿no es cierto? Y teniendo un útero receptivo para el óvulo fecundado, entonces que se va a producir, ¿no es cierto?, lo que es la fecundación mediante el primer evento que es la placentación, ¿ya? Aquí, bueno, aparecen anatómicamente más partes, ¿no es cierto?, de la parte órgano sexual femenino. Bien, hay un evento muy particular en la mujer que lo distingue, ¿no es cierto?, del
sexo masculino, y que finalmente la producción que hay de gametos, ¿ya? Porque en el hombre normalmente esto es, o sea, desde que empieza la edad adulta o la madurez sexual, ¿no es cierto? Hasta, no es hasta final, o sea, continúa todo este evento de ser fértil, ¿no es cierto? Más allá de la edad o sea, hasta avanzadas edades, ¿no es cierto? Mientras que la mujer tiene un periodo, ¿ya? Miren, aquí según un cálculo más o menos aproximado que hay, en una mujer, ¿no es cierto?, la reserva ovárica se cuentan unos 300.000 folículos primordiales en el momento de la menarquia, ¿ya? Eso significa cuando comienza con la primera regla. Y mientras que de estos 300.000 folículos, 270.000 folículos van a una atresia, ¿ya? Que significa que no terminan de madurar, por así decirlo. Mientras que solo 30.000, que ya están viendo que es alrededor de un 10%, ¿no es cierto?, van a tener un crecimiento de folículos primordiales, y de estos 300.000, recién 450 van a ser folículos dominantes, ¿ya? La atresia es alrededor de alrededor de casi los 300.000 folículos primarios, secundarios y terciarios, ¿no es cierto? Van a ser de que acompañen finalmente todo este evento de la madurez, de lo que es, todo el evento que lleva la ovulación, ¿no es cierto? Y también la secreción hormonas tanto de estrógeno como progesterona. Vamos a ver de que todo esto está conectado, que estos folículos primordiales, si bien uno madura, los otros van a darle, ¿no es cierto?, la fuerza para que continúe, ¿no es cierto?, con su evento, y aparte de eso, la secreción que corresponda en el ciclo que corresponde. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda hasta el minuto? ¿No? Ya. Porque voy a hacerles consultas con respecto a esto para que más o menos saquemos un cálculo aproximado. Y vamos a poner los nombres. Y bueno, ahí tienen un par de preguntas. Veanla, no sé si me parece mucho que la figura está en la esquina, para que hagan un cálculo, ¿no es cierto?, con respecto a lo que se está consultando. Tienen 2 minutitos para eso. Vamos a la grabación y preguntar cómo les fue. Bueno, dice 69% correcta, 31% incorrecta, ¿no es cierto? Entonces, a la pregunta aquí se me fue, había dejado la pantalla con la respuesta. Teniendo en cuenta la información entregada, dice anteriormente. Perdón, compartir. Ahí sí, ¿no? ¿Ahí la ven su respuesta? Sí, profe, ahí se ve. Ya. Entonces dice, claro, teniendo en cuenta la información entregada anteriormente, entonces cada ciclo ovulatorio dura 28 días. Una mujer que comienza a ovular a los 15 años dejará de ovular a la edad de 50, ¿no es cierto? Finalmente son esos 450 dividido en 28 y multiplicado por el número de años, ¿no? ¿Cuántos años entonces una mujer es fértil? Es alrededor de 35 años, ¿sí? ¿Estamos? Bien, entonces continuando un poco, tenemos entonces la parte principal, ¿no es cierto? La que comanda o la que envía la parte endocrina, ¿no es cierto? Va a ser súper distinta a la que es en el hombre, porque vamos a hablar del ciclo menstrual, ¿no es cierto? O sea, que se habla sobre el ciclo menstrual, ¿no es cierto? Pero en realidad es un ciclo que no solamente lleva a la parte del útero, sino que también lleva un conjunto de cambios hormonales que vamos a ver no solamente para el ovario, sino que también la hipófisis, ¿no es cierto? Y también el útero. Entonces, un poquito, aquí vemos esta imagen, donde en la primera línea, ¿no es cierto?, horizontal que aparece dice ciclo del óvulo, ¿no es cierto? Cómo va creciendo el folículo, ¿no es cierto? Finalmente va la ovulación, y este folículo, ¿no es cierto?, que ya entregó el óvulo, ¿no es cierto?, termina siendo un cuerpo lúteo y finalmente en cuerpo albicans, ¿ya? Esa es una transformación del folículo. La temperatura del cuerpo, bueno, en la mujer, ¿no es cierto? Al pico de ovulación hay aumento de la temperatura, y este aumento de temperatura, ¿no es cierto?, se mantiene un poquito alto durante toda la parte activa, ¿no es cierto?, un poquito del ciclo, que ya lo vamos a ver con qué otros días se va a corresponder. Aquí dice las hormonas de la adenohipófisis, ¿no es cierto? Sería que hay un pic, ¿no es cierto?, de FSH.
La gracia aquí que tiene FSH, o cómo lo podríamos nosotros, ¿no es cierto?, correlacionar un poquito, es que la FSH es la hormona estimulante del folículo, es decir, lo que va a hacer es estimular este folículo para ovular. Ya entonces tenemos un pequeño pic de FSH, ¿no es cierto?, que al fin del ciclo de la madurez, ¿no es cierto?, del óvulo, lo que va a hacer es disminuir su expresión, y con esa bajada, entonces viene el pic de la hormona luteinizante, que finalmente es la que produciría este pic, o sea, este pic de la hormona luteinizante lo que produciría es la ovulación, ¿ya? Y que igual va acompañado con FSH, la cual va a disminuir finalmente hasta que se finaliza el ciclo, ¿ya? Entonces tenemos LH y FSH, ¿ya? La hormona estimulante del folículo y la hormona luteinizante, que sería la encargada de la ovulación, del acto de ovulación, ¿vale? Obviamente estas dos son las que van a trabajar en conjunto para que este ciclo se vuelva a repetir, etc. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el ciclo del óvulo? A través de estos folículos son las hormonas que va a entregar el ovario, ¿ya? Si bien aquí en la figura vemos el folículo, vamos a ver el folículo principal, el que va a ovular. Los demás folículos lo que van a hacer es empezar a secretar las hormonas que vamos a ver en este ciclo, en donde el estrógeno, ¿vale?, cumple un rol fundamental antes de la ovulación, en donde cuando ocurre la ovulación, ¿no es cierto?, comienza esta bajada de estrógeno y que va a aumentar, ¿no es cierto?, la expresión finalmente de progesterona y de estrógeno en menor grado, ¿ya?, hasta el final del ciclo, siempre y cuando no haya un estímulo en el cual se interrumpa este ciclo, como lo es el embarazo, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el ciclo uterino? En el ciclo uterino va a ocurrir lo siguiente. Bueno, vamos a venir de una menstruación, ¿no es cierto?, como esto es cíclico. Lo que va a ocurrir en la parte del estradiol es que vamos a estar en la fase folicular, que se va a llamar de 0 a 14 días hasta el momento antes de la ovulación. Se está preparando el útero, ¿no es cierto? Y cuando comienza la ovulación, este aumento de progesterona va a permitir, ¿no es cierto?, que la fase del útero, ¿no es cierto?, aumente el grosor del útero, ¿no es cierto? Y finalmente va a venir una parte secretora que ya la vamos a ver también cómo se subdivide este ciclo uterino, ¿no es cierto?, para preparar al útero preparar, ¿no es cierto?, la llegada de lo que sería el óvulo fecundado, ¿ya? Y finalmente, bueno, como no ocurre esto, se cierra el ciclo en el sentido, o sea, perdón, vuelve a comenzar el ciclo donde hay una disminución del estrógeno y la progesterona, y así vuelta a cumplir este ciclo. ¿Cómo? O sea, ¿por qué ocurre esto? Fíjense de que la progesterona y el estrógeno va a estar principalmente secretado a través de lo que quedaría de los folículos. Y estos folículos, como van a atrofiarse, ¿no es cierto?, finalmente disminuye esta producción, y eso es lo que hace que finalmente se prepare otro folículo, ¿no es cierto?, comiencen a subdividirse, a separarse cuál va a ser el primordial, ¿no es cierto?, cuál va a ser el primario, cuál va a ser los primordiales, que van a ser los que van a estar en conjunto, y vuelta otra vez el ciclo. No sé si les queda claro o tienen alguna duda. De todas maneras, vamos a verlo como, por así decirlo, paso a paso en las siguientes diapos. Lo que sí me interesa es que entiendan de que, o sea, es una cosa que va guiada con la otra. Yo aquí, por ejemplo, les podría decir, mira, el estrógeno hasta el día 14 aumenta, después disminuye, después aumenta el estrógeno y la progesterona. Pero la idea es un poquito entender de dónde proviene el por qué y eso como a través de qué mecanismo lo hace. ¿Ya? Si tienen dudas, chicos, me avisan, ¿ok? Bien, entonces vamos a pasar ahora a la primera parte, que sería, ¿no es cierto?, la primera ovulación o la menarquia, que sería la primera regla, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se activa este sistema? La menarquia es un evento, se considera un evento ¿cómo se dice esto? De acondicionamiento ambiental, ¿no es cierto?, de adaptabilidad ambiental. Y lo que ha ocurrido y se ha visto en estos últimos años es que las edades de la menarquia, ¿no es cierto?, por ejemplo, aquí hay un gráfico del año 1860, alrededor de entre los 15 y 16 años ocurría la mayoría de las menarquias. A finales de los años 80, esta edad se disminuyó entre los 13 y 14 años. Y ha ido en disminución a medida que vayamos más aumentando. La menarquia se define como la aparición de la primera menstruación. Va a iniciar el ciclo hormonal, ¿no es cierto?, y ovulatorio de la mujer, que no va a parar hasta el número de ciclos que ya lo habíamos dicho, que son alrededor de 35 años,
Y con la edad se ha visto que ha ido apareciendo de manera mucho más temprana. Aquí vamos a ver un gráfico de 1975 hasta el 2000, en donde efectivamente desde los 13 a 14 ya ha disminuido de las 12 a 13 años, ¿ya? Todo esto es a través de adaptabilidad ambiental, etcétera, ¿no es cierto? Más que nada se ha visto que por estímulos, factores ambientales externos, lo que producen es un aumento, una disminución en la edad de la menarquia. Eso significa que una aparición una aparición mucho más temprana, ¿ya? Y a medida de que hay que pensar de una forma, a medida de que aumentamos la edad o sea, de que se disminuye la edad de la menarquia, la edad de la menopausia también va a disminuir, porque tenemos un delta, ya lo vimos en la primera pregunta, ¿no es cierto? Era de 35 años. Y efectivamente, si la edad de la menarquia disminuye, la edad de la menopausia va a aparecer de manera más temprana. ¿Ya? Bien. Vamos a ver. Entonces, si se fijan, bueno, este gráfico lo que está indicando un poco es que, por ejemplo, a los 7, 8, 9, a los 10 años, por ejemplo, hay un poco porcentaje que produce, o sea, que tiene la menarquia. A los 12 aquí, este tipo de gráfico es súper bueno verlo alrededor del 50%, ¿ya? Donde el 50%, nosotros podemos hacer una línea entre el 40 y el 60, si hacemos una línea recta hacia el 50, hacia el gráfico, y de ahí bajamos, podemos llegar al 50% que sería entre los 12 y 13 años. Significa que la menarquia está entre los 12 y 13 años. Este gráfico indica que, por ejemplo, a la edad de 17 o 18 años ya el 100% de las mujeres tendría que tener la menarquia, ¿ya? Y la edad de la menopausia, lo mismo, el 50% va alrededor de los 50. Hasta el minuto, ¿hay alguna consulta, alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. A mí no me quedó muy claro por qué se ha ido adelantando la menarquia en cuanto a la edad. Usted dijo que eran factores ambientales externos. ¿Se sabe como un poco más qué puede ser? Sí, aquí en esta justo me está haciendo un spoiler, pero no Ah, importa, está bien, una perdón, profe. introducción a Perdón, la perdón, nueva perdón. diapo. Acá en Gracias. esta diapositiva están los factores predisponentes que hay, que vamos a ver que son varios. Hay químicos, hay orgánicos, hay ambientales, hay nutricionales, ¿ya? Por ejemplo, uno clásico, o de lo que se ha visto, o lo que se ha comentado, por ejemplo, es de los fitoestrógenos que tiene la soya. No sé si lo han escuchado alguna vez. La soya tiene mucho, o sea, uno de sus componentes contiene fitoestrógenos, y estos fitoestrógenos que al final pueden entrar al torrente sanguíneo son similares al estrógeno. Y estos fitoestrógenos, ¿no es cierto?, pueden ser capaces de estimular la madurez sexual en la mujer, ¿no es cierto?, y empezar a producir la menarquia antes de tiempo. ¿Ya? Ese, por ejemplo, es un ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos de los factores que hay y se han observado que pueden estar participando en esta aparición de la menarquia temprana, ¿no es cierto? Tenemos el estrés, tenemos disruptores endocrinos a través de productos químicos, impacto ambiental y también la nutrición. Por ejemplo, hay factores predisponentes que van a ser sensibilidad a la insulina, el control del crecimiento uterino en la mujer ¿cómo que se llama esto? En la mujer cuando está en crecimiento uterino, ¿no es cierto? El crecimiento postnatal, perdón. También, bueno, los disruptores que hay químicos, no sé, o sea, ambientales también, etcétera. ¿Ya? Y eso, bueno, va a ser un gran importante, ¿no es cierto? Y un gran paso a lo que se está dando uno de los grupos de investigación que está dirigido por el profesor Jorge Pozo, ¿no es cierto? Quiere ver metales pesados en placenta, y yo creo que ahí vamos a encontrar diferencias en el dimorfismo sexual de la placenta, porque recuerden, bueno, estos temas más adelante lo vamos a pasar, lo vamos a ver bien, en que la placenta la placenta tiene sexo, masculino, femenino, porque la placenta se origina del tejido fetal, y el tejido fetal obviamente va a tener este dimorfismo XY o XX en lo general, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver de que también van a haber alteraciones, ¿no es cierto?, que pueden llegar hasta la placenta y alterar lo que es el crecimiento intrauterino, cosa de que más adelante en una vida adulta, ¿no es cierto?, se ven alteraciones que pueden estar comprometiendo, como la obesidad o la aparición de la menarquia. Acá dice, yo había leído que la soya también interfiere con la producción de hormonas tiroideas. Yo me imagino
Yo imagino de las hormonas tiroideas porque resulta que la FSH, la LH y la TSH vienen de un origen ancestral, tienen un origen ancestral genético, de las cuales pueden estar también compitiendo con eso. El estrógeno también aumenta la globulina que capta, ¿no es cierto?, las hormonas de la tiroide, entonces también puede haber ahí una alteración. ¿Ok? Yo creo, o sea, claro, yo creo que, por ejemplo, o sea, si nos ponemos a analizar, o sea, yo creo que papers podríamos encontrar de alimentaciones o de tipos de alimentos, ¿no es cierto?, que pueden estar alterando alguna parte endocrina, pero bueno, igual hay que tener ojo con todo eso y de la información que se obtiene y dónde se obtiene y cómo se obtiene, y eso, bueno, ustedes van a hacer varios, van a aprender a hacer eso y a ser críticos, ¿no es cierto?, con los papers que pueden estar leyendo. No sé si, Pablo, te quedó claro un poquito como de las interferencias que puede haber, como tú dices, de la soya, de la hormona tiroide, yo la pensaría por el estrógeno, que eso también estimulaba la hormona de la globulina, ¿no es cierto?, que capta las hormonas tiroidales. Sí, ¿Ya? profe, me quedó claro. Gracias. Súper. Bien. La ovogénesis, ¿no es cierto?, en la mujer, o en el sexo femenino en realidad, tiene, ¿no es cierto?, la ovogonia, es a través de una célula, ¿no es cierto?, de la ovogonia, perdón, que va a tener el doble de cromosoma. Vamos a tener el ovocito primario que va a tener 4 veces al 4N, ¿no es cierto? Finalmente se va a ver una primera división meiótica, donde se van a separar y se van a generar, donde se van a generar 2 células, ¿no es cierto? Una de ellas va a ser el ovocito secundario, y mientras que la siguiente va a ser el cuerpo polar, y este también se va a subdividir para generar finalmente 3 cuerpos polares, como el ovocito también se subdivide y se va a generar solamente un cuerpo polar y finalmente un óvulo. Aquí lo que se observa claramente es que de una célula de ovogonia se crea un óvulo, ¿ya? A distinción del espermio, ¿no es cierto?, que de la célula espermática se generaban 4 espermios. ¿Cómo se controla la ovulación? Y esto es una parte muy importante me parece mucho que esto lo vimos en la primera clase, cuando vimos aparato sexual, o sea, perdón, sistema reproductor, pero lo vamos a volver a repasar. El gen RH, ¿se acuerdan? La hormona, ¿no es cierto?, va a su receptor y lo que va a hacer finalmente es estimular de una u otra forma, ¿no es cierto?, va a estimular la producción de genes que van a estar, que son los que van a, ¿cómo que se llama esto?, a producir, ¿no es cierto?, las hormonas de LH y FSH. ¿Qué quiere decir eso? O sea, a través del estímulo de gen RH, ¿no es cierto?, se va a ir a la adenopófisis y esta va a empezar a producir las hormonas que son estimulantes tanto del folículo como la hormona luteinizante. Bien, entonces nosotros vamos a hablar un poquito ahora en este punto del control hipofisiario. De esta parte nos vamos a centrar un poquito, pero después obviamente siempre teniendo la mente puesta en la parte de la interacción que va a haber con los demás. Ya. A mí me encanta esta figura. Si pueden, estudiense esta figura. Con esta figura yo creo que vamos a tener la clase ya aprendida y lista. Porque al igual que en la otra, ¿no es cierto?, nos van hablando un poquito del tema del ciclo, aquí esto tiene un poquito más de información, mucho más información. Por ejemplo, si vamos a empezar a ver la imagen desde arriba hacia abajo, ya teniendo un especial énfasis en la parte de la adenopófisis, tenemos que el hipotálamo va a generar gen RH y esta va a estimular la secreción la secreción distinta de FSH con LH. Recuerden que la regulación de la secreción de FSH y LH va a estar regulada finalmente por la expresión, por la aparición del estrógeno en sangre, ya que ya lo vimos que vamos a estar en una parte más abajo, pero lo vamos a volver a repasar acá. Entonces vamos a tener, de la adenopófisis que vamos a tener, que son 2 secreciones, FSH y LH, vamos a tener 2 fases. Una donde se va a secretar principalmente FSH y otra donde se va a secretar principalmente LH. ¿Esta qué quiere decir? Que esta fase de FSH se va a llamar fase folicular, mientras que la fase primeramente de LH va a ser la fase lútea, ¿ya? En esta fase folicular
lo que va a hacer la hormona estimulante del folículo o FSH va a estimular el folículo para que crezca y se madure, ¿ya? Esta maduración del ovocito, ¿no es cierto?, va a generar estos ovocitos, o sea, estos ovocitos primarios y principales, ¿no es cierto?, que van a estar a cargo de la expresión de ¿qué hormona? Del estrógeno, ¿ya? A medida de que van estimulándose por la FSH, van a ir secretando estrógeno. Este estrógeno, ¿no es cierto? Vamos a ir a la parte de abajo, este estrógeno va a ir en aumento, ¿no es cierto? Hasta que va a llegar a un punto en que se va a parar la producción o va a aumentar el pico de estrógeno y va a bajar. Y en ese minuto es donde el folículo va a estar completamente maduro y listo para ovular. Es en el minuto donde más estrógeno va a secretar. Y es por eso que se viene este pic. Cuando baja este pic, ¿no es cierto? Porque la secreción de estrógeno va a disminuir y ya va a parar, entonces viene la secreción de LH para que se rompa y finalmente exista la ovulación. Esta ovulación, ¿no es cierto? Si se fijan, entonces va a ir acompañada con el estrógeno y finalmente este folículo primario que ya hubo el pic de LH, ¿no es cierto? Y este LH empezó a bajar junto con la FSH que ya venía baja, ¿no es cierto? Va a hacer que este folículo se transforme en el cuerpo lúteo y este cuerpo lúteo ya no solamente va a secretar estrógeno, sino que también va a secretar progesterona, ¿ya? Entonces, si yo les pregunto, en un ciclo menstrual vemos una mujer que tiene elevados niveles solamente de estrógeno, podríamos decir de que está en una fase folicular, mientras que con elevados niveles de progesterona y estrógeno tendríamos en una fase lútea. ¿Ya? Fíjense de que el cuerpo lúteo es el que va a secretar la progesterona, o sea, desde el cuerpo lúteo es que se va a secretar estrógeno y progesterona, o sea, se comienza a secretar la progesterona. En el útero, que yo ya les decía, ¿no es cierto?, que había varias fases, vamos a venir, ¿no es cierto?, de una etapa de menstruación. Ahora vamos a ver que cuando ocurre el estrógeno, y esta para mí por lo menos mi regla mnemotécnica un poquito la parte del estrógeno, el estrógeno se va a unir a un receptor que es el receptor de estrógeno, y ese receptor es un receptor nuclear. Normalmente está asociado a los cánceres de mama, ¿sí o no? ¿Se recuerdan de eso? ¿Han leído alguna cosa con eso? De los R positivo, BRCA positivo, etcétera, ¿ya? Bueno, o sea, yo para mí, o mi lógica, como me lo aprendo un poco, es que, claro, los receptores de estrógeno en realidad, como están asociados a líneas cancerígenas, es porque producen, o sea, hay un aumento en la proliferación celular. Entonces, para mí, esa lógica de que el estrógeno esté en ese minuto del ciclo, lo que va a hacer es la fase proliferativa del endometrio para que crezca, ¿ya? Y finalmente, cuando sale la progesterona, lo que va a hacer es la segunda fase, que es secretora, para que mejore esa superficie, ¿no es cierto?, en la adquisición de que llegue, ¿no es cierto?, el óvulo fecundado. Entonces, vamos a tener que en el útero la menstruación, una fase proliferativa que se va a coordinar con la parte del aumento del estrógeno, y una segunda parte secretora que se va a coordinar con la parte de la progesterona y el estrógeno. ¿Ya? Aquí abajo, por ejemplo, están las 4 hormonas que participan en esto. FSH, ¿no es cierto?, LH, el estrógeno y la progesterona. Bien, ¿tienen alguna consulta? ¿Les queda claro? ¿Alguna manito arriba o algo? Para que... Ya, genial, súper. Porque la gracia que tiene esto es, y aquí ya le voy a hacer un spoiler de quinto año, ¿cuándo se cierra un ciclo? O sea, ¿cómo podemos detener este ciclo? Este ciclo, por ejemplo, los anovulatorios mantienen elevados los niveles de estrógeno, por ejemplo, o hay otros que mantienen elevados niveles de progesterona, o hay otros que se van saltando, ¿no es cierto?, pero van emulando este ciclo. Y también hay uno fisiológico, que sería el embarazo, que sería cuando en esta fase secretora llega el embrión fecundado, ¿ya? Este embrión fecundado lo que va a hacer es empezar a implantarse en lo que es el endometrio, ¿vale?, para crear la placenta. La placentación y las células que van por alrededor van a empezar a secretar una hormona que se va a llamar la beta-HCG, ya que es la hormona gonadotrofina coriónica, y que lo que va a hacer esta gonadotrofina coriónica es rescatar el cuerpo lúteo, es decir, no se va a transformar en cuerpo albicans y va a dejar de secretar, sino que lo sigue rescatando para que siga secretando progesterona y estrógeno hasta que la placenta sea capaz de producirla por sí misma.
Parece que eso estaba en una diapo anterior. Y parece que mucho que me adelanté. Bueno. Bien, en la parte del endometrio, como les decíamos y como vimos en la diapo anterior, entonces tendríamos tres fases, que es la fase proliferativa, la fase secretora y la fase de la menstruación, que más que nada, ¿no es cierto?, va a ser una preparación del endometrio, en la cual las arterias espirales, ¿no es cierto?, se van a ir aumentando en tamaño, ¿no es cierto?, para llegar hasta la capa interna del útero, para cosa de que si llega a ocurrir la implantación en este punto, por ejemplo, pueda llegar sangre a través de estas arterias. ¿Ya? Bien, vamos a tener un pequeño quiz ahora. Me parece mucho que estés con tiempo. Sí, tienen 3 minutitos para responder una serie de preguntas que hay a continuación. ¿Vale? Éxito. De grabación. Bien, entonces ahí tienen sus preguntas, sus alternativas, y pregunta número 1. Dice entonces, la hormona LH es secretada por la adenohipófisis, ¿sí? Ah, claro, si yo coloco los estudiantes, aquí me parece quién se equivocó y quién no, pero bueno. Dice, la acción directa de la FSH es de producir la maduración del folículo primordial. ¿Está bien? Bien, genial. Después dice, el aumento del estrógeno en el organismo producirá que el endometrio entre en fase proliferativa. ¿Sí? Bueno, igual en todo caso, un 80% correcto me deja tranquilo. Porque... Bien, y el aumento del estrógeno en el organismo producirá que en el endometrio entre fase proliferativa. Ah, eso ya lo vimos, ¿no? Ahí está. 4. Progesterona en vez de estrógeno. Bien, el cuerpo lúteo secretará estrógeno y progesterona. Y en la fase lútea, el endometrio se encuentra en etapa secretora. ¿Sí? ¿Bien o no? La última era como media complicada, ¿no? Bien, pero ¿se entiende, chicos? Genial. O sea, ahora, claro, es lo que se acuerdan de lo que yo les conté recién, pero cuando ya lo estudien, ¿no es cierto? Ya lo van a adentrar, ¿no es cierto? Y ya van a ver un poquito cómo ocurre una cosa, cómo ocurre otra. ¿Sí? Súper. Tengo un problema con Profe, esto. ¿Perdón? profe, una consulta, se escucha, ¿verdad? Sí, se escucha. Ah, bacán. ¿Cuáles son, profe, los límites entre la fase, por ejemplo, folicular y la lútea, o la fase proliferativa y la secretora? Es como los límites que marcan el paso de una a otra, como, ¿cuáles serían? Mira, la fase folicular y la lútea se diferencian, o sea, la fase lútea comienza cuando está el pic de LH, ¿ya? Cuando ocurre el pic de LH, estamos hablando de la fase lútea. Antes estamos hablando de la fase folicular. ¿Sí? Sí, profe, súper. ¿Ya? Y, y en el endometrio tenemos entonces que la fase proliferativa es cuando se secreta estrógeno, y después viene la fase secretora cuando se comienza a secretar progesterona. Un paso más arriba, cuando se empieza a secretar progesterona, es porque ya ocurrió la ovulación y el cuerpo lúteo comienza a secretar progesterona. Por ende, tendríamos que estar en la fase lútea, no desde el principio, pero sí en la fase lútea, para que esté la fase secretora. ¿Sí? Ah, sí, profe, eso es que no sabía, por ejemplo, yo creía que fase lútea y era cuando estaba, por ejemplo, el cuerpo lúteo formado, pero si es que es desde el pic del LH, eso igual es como desde antes que se forme el cuerpo lúteo como tal. Correcto. Ya, Es cuando se bacán. empieza a formar, por así decirlo. Claro, ok, muchas gracias. Ya. No sé si quieren hacer un descanso y ya veo este video, a ver cómo lo podemos subir. ¿Les hacemos Bueno, una pausita? Bien, entonces vamos a tener aquí, en esta diapo, ¿no es cierto?, tenemos dos figuras, la 1 y la 2, en donde tenemos en la primera la hipótesis de las dos células,
para la esteroidogénesis, ¿no es cierto?, en el folículo dominante, o sea, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto?, que en el folículo dominante. Entonces tenemos este tipo de células. Si ustedes se fijan, tenemos dos tipos de células, la de la granulosa con la teca. La granulosa, ¿no es cierto?, es la que está encargada un poco de estimular, de estimularse a través de la FSH. Esta va a unirse al receptor de FSH, ¿no es cierto?, y va a comenzar con el aumento de la secreción de estrógeno. Mientras que la célula de la teca, cuando comienza la LH, ¿no es cierto?, con este receptor de LH, va a ocurrir de que comienza, ¿no es cierto?, la secreción de androstenoidona, ¿no es cierto?, y eso también va a favorecer a lo que es el estrógeno, ¿ya? Mientras que cuando ocurre la ovulación, ¿no es cierto?, y comienza, ¿no es cierto?, este pic de LH, hace de que esta célula de la granulosa se convierta sensible ahora a LH, para que no solamente libere, ¿no es cierto?, estrógeno, sino que también libere progesterona. Ya aquí están los cambios bioquímicos. Esta es una de las hipótesis que se maneja, ¿no es cierto?, es decir, a través de la célula granulosa y el pic de FSH, ¿no es cierto?, va aumentando la secreción de estrógeno. Viene la LH, ¿no es cierto?, la célula de la teca, que también es sensible a LH, comienza también a secretar androstenoidona y el estrógeno a la circulación, pero también ocurre, produce o fomenta un cambio en que la granulosa también se comience a secretar el receptor de LH para que empiece a ser sensible a LH, y esto a su vez, ¿no es cierto?, no solamente va a generar estrógeno, sino que también progesterona. Aquí tienen un resumen un poco que está escrito, ¿no es cierto?, de los eventos. Vayan leyéndolo por orden, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 9, ¿ya? Para que puedan estudiar, que es más que nada los eventos que hemos ido hablando hasta el minuto en el día de hoy. Veamos, completemos este espacio, por favor. Los dejo ahí. A ver si me ayudan a completarlo un poco con la hipótesis de las dos células. ¿Quién me puede ayudar aquí? Según el modelo de las... Dos células. Ya, dos células. ¿Se encuentran participando las células de la... Teca y granulosa. de la teca y granulosa, en donde la... Ya, vascularización, ¿vale? En donde la vascularización del, Folículo. correcto, folículo, ya ovulado, produce un aumento de la síntesis de... Receptor LH. Ya, del receptor LH en la célula granulosa, incrementando la síntesis de progesterona. Súper. Bien, entonces un poquito como de resumen, ¿no es cierto? Se me olvidó comentarles anteriormente que era claro, que uno de los eventos es la vascularización ya del folículo, y eso va a producir, ¿no es cierto?, que aumente la secreción de LH, perdón, la síntesis del receptor, ¿no es cierto?, y eso va a producir un aumento de progesterona. Por eso mismo el cuerpo lúteo, finalmente, que es el cuerpo
perdón, es el lóbulo, es el lóbulo, el lobocito donde se entregó el lóbulo, ¿no es cierto? El que maduró, ¿no es cierto? Finalmente ese es el que va a producir progesterona. Y una de las teorías es a través de esto, o sea, el aumento de la vascularización aumentaría la síntesis de receptores LH y esto produciría, ¿no es cierto?, el aumento de la síntesis de progesterona. ¿Ya? Bien, como les dije anteriormente, tenemos interrupciones de este ciclo menstrual, tanto fisiológico como patológico, y fisiológico existen dos, el embarazo como tal y la menopausia, mientras que de patológico vamos a tener, ¿no es cierto?, alteraciones hormonales específicos, ¿no es cierto?, endocrinos. El embarazo como tal, ¿cómo interrumpe este ciclo, ¿no es cierto?, a través de la concepción, ¿no es cierto?, o de la fecundación, ¿no es cierto?, vamos a tener esta capa, ¿no es cierto?, ya les había contado anteriormente, cuando se implanta en el útero, en la capa por fuera, que se va a llamar el sincitio trofoblasto, es el que está capacitado para que en ese momento, ¿no es cierto?, empiece a secretar la hormona HCG, la gonadotrofina coriónica humana, ¿no es cierto?, y finalmente el efecto que hace eso es un rescate del cuerpo lúteo a través de los receptores de LH, aumentando o manteniendo los niveles de progesterona. ¿Cómo ocurre eso? Porque el receptor de HCG también, ¿no es cierto? O sea, tiene una similitud con el receptor de LH, entonces lo que va a hacer finalmente es decirle como un poquito como engañar al cuerpo y decirle todavía se está secretando hormona luteinizante, o sea, el ciclo todavía no para. ¿Se entiende? A través o sea, ustedes pueden ver, por ejemplo, que aquí dice que, o sea, han habido estudios, ¿no es cierto?, donde se encuentra una divergencia entre el receptor de LH si es que se une a LH o a HCG, donde una vía de señalización PKC, ¿no es cierto?, con ERK1-2, ¿no es cierto?, produce esteroidogénesis para la progesterona, mientras de que si se va a unir a HCG, va a producir a través de la adenilciclasa, ¿no es cierto?, también estos mismos cambios, esta misma producción de estrógeno. O sea, es como que el receptor, o sea, en los últimos, del año 2014, ¿no es cierto?, se describió que el receptor de LH reconoce tanto la LH como la HCG, y la LH va por el camino de PKC a aumentar la progesterona, mientras que la HCG va a ir a través de adenilciclasa, ¿no es cierto?, y PKA para aumentar la progesterona. Obviamente el resultado va a ser el mismo. Entonces la gracia que tenemos acá es que hay una interrupción del ciclo a través del rescate del cuerpo lúteo para que siga secretando progesterona y no se detenga el ciclo. Finalmente como que, o sea, lo que dice es que todavía estamos en esta parte del ciclo, la fase lútea. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Bueno, acá hay un ejemplo nomás del sincicios trofoblasto y las vellosidades o sea, por ejemplo, sacan las hormonas, perdón, las células endoteliales de las arterias espirales y aumentan el diámetro para que vaya más flujo sanguíneo hacia la placenta, etcétera. Bueno, uno de ellos, mientras van buscando, ¿no es cierto?, esta vascularización y esta maduración de la placenta, es cuando van secretando HCG. ¿Ya? En sí el HCG produce muchos cambios, no solamente la recuperación del cuerpo lúteo, solamente para que sepan, estimula angiogénesis, por ejemplo, diferencias citotrofoblastos, etcétera, ¿vale? Tiene como muchas otras funciones. Que, por ejemplo, una de los resúmenes, ¿no es cierto?, sería que la placenta va a generar estradiol y estrógeno, o sea, los niveles distintos, perdón, las distintas presentaciones de estrógeno como estradiol o estriol, ¿no es cierto?, que van a ir hacia la madre para que no interrumpa el ciclo, etcétera, ¿no es cierto?, y ya después lo que sí va a hacer también es madurar a la placenta para que la placenta sea independiente y autónoma, ¿no es cierto?, es la secreción de estrógeno y progesterona. Entonces, por eso el HCG en un principio va aumentado, pero después disminuye, y a medida de que va disminuyendo esto, va aumentando la secreción la secreción placentaria de estrógeno y progesterona.
Aquí tiene un ejemplo, por ejemplo, de lo que le acabo de decir. Aquí está el HCG, ¿no es cierto?, que va aumentando en las primeras semanas de embarazo y después disminuye, pero obviamente va a ir aumentando, ¿no es cierto?, todo lo que serían las hormonas placentales. Bien, aquí hay otra completación de espacios de lo que hemos hablado. Tienen un minutito para completarlo y después ya me van ayudando también a completar. Entonces sería la Menarquia. menarquia. Es cuando se Inicia. muy bien, inicia el ciclo menstrual en la mujer y es cuando alcanza su... Madurez sexual. Muy bien. Madurez sexual. 2 eventos, Fisiológicos. ya, que pueden detener el ciclo son el... Embarazo. Muy bien, y la... Menopausia. Muy bien. Durante el embarazo y producción de... La hormona periódica humana. Ya, muy bien, la cual produce un... Rescate. Muy bien, del... Cuerpo lúteo. Ya. Aumentando la síntesis de... Progesterona. Muy bien, activando los receptores de... Los receptores, ahí me equivoqué en esta palabra. Los receptores de LH, ¿no? Es activado por los receptores LH. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien? ¿Ok? Sí, profe. Genial, ya. Muy bien, ya estamos casi. Así que... Muy bien. Bien, estas hormonas hipofisiarias, ¿no es cierto?, en la mujer, a diferencia del hombre, es cíclica, como ustedes pueden observar o podrían haber visto, ¿no es cierto?, ya lo habíamos comentado anteriormente. Tanto el aumento de FSH, o sea, FSH siempre va a estar, o sea, como por así decirlo, siempre se va a existir la secreción mayoritariamente de FSH que de LH, que es lo que ocurre, ¿no es cierto?, en el ciclo, hasta el ciclo de la ovulación, donde ahí aumenta el LH. Y tenemos que la gestación aumenta la FSH, en la lactancia, tanto en el hombre como en la mujer, aumenta también este pico de FSH y LH, y se mantiene latente, ¿no es cierto?, a través de la infancia y la pubertad. Y cuando ya llega a la edad fértil, en la mujer, ¿no es cierto?, ocurren estos picos de LH y FSH, donde está la diferenciación, ¿no es cierto?, mientras que en el hombre se mantienen casi igual, ¿no es cierto?, para el terminar en la senescencia, ¿no es cierto?, aumentando finalmente la FSH con la LH. ¿Ya? A este evento, ¿no es cierto?, que donde se termina, ¿no es cierto?, la producción o la etapa sexual en la mujer, se le va a denominar la menopausia, ¿ya? Y esta se va a subdividir en varias partes. Por ejemplo, tenemos aquí, si ustedes se fijan, periodo menstrual final, aquí en el 0, ¿no es cierto?, tenemos el -1, -2, -3, que serían las etapas, +1 y +2. En esta línea roja, ¿no es cierto?, que subdivide la terminología, tendríamos la transición de la menopausia y aquí la posmenopausia. En la transición de la menopausia tendremos la temprana y la tardía, ¿ya? Y mientras que en la posmenopausia también temprana y tardía. Tenemos otro evento que se va a llamar, a todo esto se le va a llamar menopausia, a lo que es la transición de la menopausia temprana tardía más el evento de la última menstruación, ¿ya? Esta etapa, la de la posmenopausia, por ejemplo, puede durar, hay una etapa que dura 1 año, ¿no es cierto? Hay otra etapa que dura 4 años y finalmente hasta la muerte, ¿no es cierto?, va a ser la posmenopausia tardía. Ya no poseen ciclos, ¿no es cierto? Y si se fijan aquí, por ejemplo, las etapas reproductivas decía temprana, máxima, tardía decía FSH normal, fíjense de que iba aumentando la FSH y finalmente, bueno, entre la perimenopausia, ¿no es cierto?, y la posmenopausia, la FSH se encuentra elevada, ¿ya? Entonces, un poquito cómo se va a ir deteniendo el ciclo. El ciclo se va a ir deteniendo, como ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, en los folículos primordiales,
eran los que iban a estimularse a través de la FSH. O sea, está la FSH primero para estimular los folículos, y estos folículos lo que estaban a cargo era crecer y empezar a estimular la secreción de estrógeno, ¿ya? Cuando ya no hay más folículos que se puedan madurar, ¿no es cierto?, del término de la etapa reproductiva, ¿no es cierto?, de la mujer, es porque no se va a generar mayor estrógeno. Como no hay ese pic de estrógeno, no pasa a la siguiente etapa LH. Entonces, por eso mismo, una mujer con la menopausia tiene elevados niveles de FSH, ¿no es cierto?, porque los estrógenos no se encuentran elevándose como deberían en el ciclo, ¿ya? Entonces tenemos la menopausia, que sería después de 12 meses de la amenorrea continua. La premenopausia es el inicio de síntomas de climaterio, ¿no es cierto?, hasta la menopausia, es decir, que empiezan los síntomas, ¿no es cierto?, de climatándose, ¿no es cierto?, este pic, hasta subida y bajada de hormonas, porque recuerden de que el estrógeno, ¿no es cierto?, tiene varias funciones de las cuales van a estar en directa, ¿no es cierto?, por ejemplo, tiene función vasoprotectora, tiene función dilatadora, de energía, etcétera. Entonces todo este intercambio se le va a llamar el climaterio, ¿no es cierto?, mientras existan las reglas, ¿no es cierto?, la menstruación, ¿no es cierto?, y cuando ya no existe por 12 meses ya va a ser la menopausia, y finalmente la posmenopausia, que ya va a ser el periodo de 5 a 10 años, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en pasada la menopausia. El climaterio entonces va a ser la transición desde la etapa reproductiva a la no reproductiva, y ahí esto va a abarcar etapas de la premenopausia, la peri y la posmenopausia. La menopausia tiene una aparición aproximada entre los 35 y los 55 años, teniendo un promedio al momento, hasta el día de hoy, de 50 años. ¿Vale? Tomando en cuenta este promedio, menores de 40 años se le va a llamar una menopausia temprana, mientras que mayores de 52 a una menopausia tardía. ¿Vale? Eso, un poco. Ahora, por último, ¿no es cierto?, que va a referir un poquito igual a los cambios de la menopausia, y también un poquito explicando qué es lo que haría el estrógeno, ¿no es cierto?, como hormona. El estrógeno es una hormona que se va a unir, ¿no es cierto?, a las proteínas receptores de estrógenos, RE, y estas van a ser capaces, ¿no es cierto?, de aumentar la expresión génica de genes que tengan elementos que reconozcan a este receptor, que serían los R, que son los elementos de receptor de estrógeno, y van a comenzar con la expresión génica. ¿Vale? La gracia que tiene el estrógeno es que tiene o sea, como yo los dije, ¿no es cierto?, en la primera clase, y hablamos de la parte endocrina, no solamente es importante que se secrete la hormona, sino que también haya un receptor que lo reconozca, pues el receptor de estrógeno está ampliamente distribuido en el organismo. Se fijan, o sea, va a haber uno de mayor o menor expresión, pero sí está en casi todas partes del organismo. Por ejemplo, en el cerebro, en el corazón, en los pulmones, obviamente va a estar en la glándula mamaria, está en las glándulas suprarrenales, fíjense. Entonces aquí, o sea, finalmente tenemos como o sea, los receptores de estrógeno se encuentran representados y distribuidos en todas partes. En la mujer, por ejemplo, en el cerebro va a ayudar a mantener el control central de la temperatura corporal, tienen efectos sobre la memoria, maduran el cerebro para llevar a cabo la función reproductiva y sexual, eso cuando va aumentando, pero si se fijan de la gracia de mantener la temperatura corporal, cuando ya está disminuyendo la secreción de estrógeno, es cuando vienen estos, ¿no es cierto?, estas alteraciones en lo que refiere a la mantención corporal del organismo. En el corazón y en el hígado controla la producción del colesterol a nivel del hígado, lo que disminuye la aterosclerosis. Eso es un efecto que se ve bastante disminuido, o sea, que se nota mucho en las mujeres posmenopáusicas, en donde el riesgo cardíaco de sufrir aterosclerosis se eleva, es mucho mayor en una mujer en menopausia que una mujer en edad fértil. Ya, eso es como que las partes más importantes que hay que saber del receptor endocrino. Bueno, también
permiten un crecimiento del cuello, del cabello y de la piel, ¿no es cierto? También la piel se torna, o sea, crece más, es más fácil de reparar, ¿no es cierto? Ya cuando comienza a disminuir el estrógeno, no. Vamos, o sea que les quitan el estrógeno a las mujeres y el mundo se viene abajo. Ese es un problema porque, claro, o sea, está situado desde que viene con la edad fértil, ¿no es cierto?, con los niveles de estrógeno aumentados, y finalmente, claro, cuando termina la etapa reproductiva, estos niveles de estrógeno pueden llegar a disminuir mucho, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya es cuando comienza, ¿no es cierto?, la parte del climaterio, que podría ser, por ejemplo, con tratamiento hormonal, ¿no es cierto?, para que se empiecen a aclimatar un poquito a los eventos que vienen post-reproductivos. Y finalmente la progesterona también es citoplasmático, también tiene núcleo, o sea, perdón, también va a una proteína, ¿no es cierto?, nuclear, o sea, perdón, sí, va a un receptor nuclear de progesterona, ¿no es cierto?, y al igual que la endocrina, perdón, el receptor de estrógeno, ¿no es cierto?, se va a ir hacia el núcleo, y también vamos a tener estos elementos que reconocen el receptor de progesterona para aumentar la transcripción de algunas células. Sin embargo, la expresión de receptores de progesterona se encuentra más limitado a lo que es el endometrio y a la mama, ¿ya? Por eso mismo igual, fíjense que el receptor de estrógeno, ya les dije, el receptor nuclear en amplio tejido, correlacionémoslo un poquito con cáncer de mama, entonces vamos a saber de qué es la etapa proliferativa del útero, mientras que la progesterona es muy específico, ¿no es cierto?, de lo que es la mama y lo que es el útero, entonces va a ser la etapa secretora del útero. Bien, como última actividad, entonces vamos a tener resultado de pares. Por favor, hagan la actividad y después ya vamos viendo los resultados finales. Y vamos a reanudar grabación y súper, entonces tenemos que climaterio entonces sería transición de etapa reproductiva a no reproductiva. Menarquia sería evento que marca la madurez sexual. Menopausia, evento que marca la etapa no reproductiva en la mujer adulta. FSH es la hormona que se encuentra aumentada en la menopausia. Estrógeno es el nivel de hormona disminuido en la menopausia. Y el receptor de estrógeno tiene receptores ubicos. Bien, no sé si tienen alguna duda, chicos, o algún comentario. Profe, ¿Sí? la FSH entonces se encuentra aumentada en la menopausia, pero la disminución de esta, ¿cómo es? Porque ya como no hay ovulación, y antes disminuía cuando había ovulación, la FSH ahora disminuiría como por un feedback negativo, ¿cómo ocurría? No, la FSH no disminuye, la FSH se mantiene elevada. Ah, desde la menopausia se mantiene todo el rato elevada. Correcto, porque acuérdate de que el FSH en el ciclo normal estaba este pic de estrógeno que hacía que la FSH disminuyera y ahí venía la LH. Este pic de estrógeno ya no existe Ujú. porque no hay estrógeno que se produzca. Entonces está la hormona, la pituitaria está tirando FSH para que aumente estrógeno y esto no ocurre. Ya, y esta secreción continua de FSH cuando ya no va a haber ovulaciones, ¿qué función tiene? La hormona FSH lo único que hace es estimular el folículo. Como no hay folículos, no hace ninguna otra función más. Ah, ya. Ya, ¿Ya? profe. Y otra consulta, Sí. ¿qué diferencia tiene, como en base a lo que vimos, este tema, por lo que tenía entendido, no estoy seguro, si dentro de los anticonceptivos orales hay algunos que son combinados y otros que no? O sea, unos que tienen como progesterona y estrógeno y otros que tienen solo una. ¿Qué diferencia hay en cuanto a su acción, si son combinados o no? Mira, lo que pasa es que lo que van a hacer los anovulatorios son emular el ciclo menstrual hasta el evento de la ovulación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay algunos anovulatorios que tienen progesterona y estrógeno, pero estos mismos, por ejemplo, vienen indicados ¿cómo es que se llama esto? En la etiqueta, por así decirlo, qué días hay que tomarlo, ¿vale? Entonces es muy probable de que de que estas pastillas contengan, si bien es combinado, claro, no te va a decir qué pastilla contiene tal, no, sino que simplemente te va indicando el número que se tiene que tomar, ¿vale? Entonces, estas combinaciones que hacen finalmente van en cada una de las pastillas
que tienen que tomársela según día a día. ¿Vale? De todas maneras, que uno funcione y el otro no, u otro, eso va a depender netamente de la mujer, o sea, de la respuesta orgánica de la mujer hacia esas pastillas anovulatorias, ¿ya? Porque hay diferentes tipos de respuestas. En todo caso, eso es súper, bueno, no sé si ustedes vieron de que al final las complicaciones secundarias que tienen los anovulatorios son bastante altas. Entonces, igual hay que tener conocimiento de eso. Pero más que nada, ver que hayan distintos tipos de anovulatorios va a ser más que nada por la respuesta que puede tener cada una de las personas que las utilizan. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos entonces? ¿Podemos terminar con un Kahoot? ¿Están con ánimo de un Kahoot? ¿Sí? Para repasar todo lo que le hemos visto. Ya, me parece. Eso está. Muy bien. Voy a terminar de grabar aquí.